Imagina lo que es escuchar de tu propio marido, en público, la frase que destruye a cualquier mujer. No te quiero a mi lado ni en las fotos. Así fue como la vida de Sofía se desmoronó. Y en ese instante, ella entendió que el amor que tenía no era más que una prisión disfrazada de cuidado. Pero lo que nadie esperaba es que esa humillación sería el comienzo del cambio más hermoso de su vida. Esta es una historia sobre el nuevo comienzo, sobre una mujer que aprendió a levantarse y descubrió un amor que no tuvo vergüenza de mostrarla al mundo. Así que quédate conmigo hasta el final. Porque lo que sucede cuando el pasado intenta volver y encuentra a una mujer que ya no se esconde, te atrapará de principio a fin. Si te gusta este contenido, apoya el canal. Suscríbete, deja tu like y comenta aquí abajo. Tu interacción es lo que me motiva a traer cada vez más historias. Las paredes blancas de la mansión parecían hacer eco de un silencio frío, como si cada centímetro de ese lugar estuviera planeado para ser impecable, pero no acogedor. Sofía Castro, de 29 años, caminaba descalza por el pasillo de mármol, observando su propio reflejo fragmentarse en los espejos. Cada reflejo mostraba una versión diferente de ella. Una mujer bien vestida, educada, elegante, pero vacía. Arthur Figueiredo, su marido, siempre decía que ella tenía el perfil ideal para estar al lado de un hombre de éxito. Al principio, esas palabras sonaban como un cumplido. Hoy parecían una etiqueta y una advertencia. Él no la veía como una mujer, sino como un complemento, una pieza decorativa en un escenario cuidadosamente calculado. Esa mañana, el sol entraba por las altas ventanas de la suite y se esparcía por la alfombra. Pero no había calor alguno en ese brillo. Sofía se sentó frente al tocador, aplicando el maquillaje con una precisión casi mecánica. Cada gesto estaba ensayado. Cada movimiento parecía obedecer a una coreografía invisible. Sobre la mesa, la invitación a la inauguración de la nueva sede de Figueiredo Group reposaba como un recordatorio del papel que ella debía representar. Esposa perfecta, discreta, siempre en segundo plano. Pero Sofía, ese día, quería intentar algo diferente. Se puso un conjunto de seda azul, se recogió el cabello en un moño sencillo y usó un labial color melocotón. Ligero, pero auténtico. Por un segundo, creyó que tal vez Arthur lo notaría. Cuando él entró en la habitación, perfumado, de traje, bien arreglado, ella se levantó, con el corazón latiendo un poco más rápido. «Estás guapa», dijo, sin realmente mirarla. Fue suficiente para que el pequeño destello de esperanza dentro de ella se encendiera, y pronto se apagara. Él pasó a su lado con el celular en la mano, ya hablando con alguien sobre contratos y accionistas. Sofía respiró hondo. Horas después, el salón de la inauguración estaba repleto de periodistas, inversores y ejecutivos. Luces blancas parpadeaban, copas tintineaban, y el sonido constante de voces y risas componían un escenario impecable, tan perfecto como impersonal. Sofía acompañaba a Arthur manteniendo la sonrisa educada. Saludaba a quien él indicaba. Estaba de acuerdo con todo lo que él decía. Sabía lo que se esperaba de ella, quizá, hasta que el fotógrafo oficial se acercó y pidió una foto de la pareja. Ella se colocó naturalmente a su lado, como siempre. Pero antes de que el clic sucediera, Arthur se inclinó, con la sonrisa fija en el rostro, y susurró en un tono casi imperceptible: «No te quiero en las fotos. No combinas con la imagen de la empresa». Por un instante, Sofía creyó haber oído mal, pero el fotógrafo, dudoso, esperaba. Arthur hizo un gesto discreto y llamó a una de las modelos contratadas para el evento. «Tómala con el equipo, querido»,
Ella es solo una invitada. La sangre de Sofía se heló. Aún así, mantuvo la sonrisa. El flash se disparó, cegador, congelando el momento en que se dio cuenta de que para el hombre que un día dijo amarla, ella se había vuelto invisible. Durante el cóctel, Sofía se quedó al margen. Observaba a Arthur posar con inversores, brindar con mujeres deslumbrantes, y el vacío dentro de ella crecía como una sombra. El champán en su copa ya estaba tibio, pero ella continuaba sosteniéndola, como si ese gesto fuera el último vestigio de dignidad. De camino a casa, el silencio era tan denso que el sonido del motor parecía un zumbido distante. Arthur hablaba por teléfono, discutiendo la expansión internacional de la empresa, mientras ella miraba la ciudad por la ventana. Las luces pasaban rápidas, borrosas, y en medio del reflejo del vidrio, casi no reconoció su propio rostro. Cuando llegaron a la mansión, Arthur subió directo a la oficina, aún con el celular en la oreja. Sofía permaneció parada en el vestíbulo, observando las flores dispuestas en el jarrón. Blancas, alineadas, sin perfume. Así se sentía ella. Subió a la habitación, se quitó los zapatos y caminó hasta el espejo. El vestido azul, que antes parecía bonito, ahora era un recuerdo amargo. Se soltó el pelo, se limpió el labial con un pañuelo y se quedó mirando a la mujer frente a ella. El maquillaje disimulaba el cansancio, pero no la tristeza. Los ojos estaban vacíos y, por primera vez, notó algo que nunca había percibido. Cuánto se había apagado, intentando ser lo que él quería. ¿En qué momento dejé de ser alguien de quien sentir orgullo? Susurró. La respuesta no llegó, solo el sonido distante de la lluvia que comenzaba afuera, como si el cielo llorara por ella. Sofía se acostó, pero el sueño no llegó. Pasó la noche despierta, recordando las promesas antiguas, las cenas en las que él decía que ella era la mujer de su vida, los viajes en los que todo parecía perfecto, las conversaciones que poco a poco fueron sustituidas por críticas y silencios. Percibió, al fin, que no había sido dejada de lado de golpe. Fue poco a poco, en las pequeñas cosas, en el no entiendes de negocios, en el esa ropa está llamando demasiado la atención, en el no te quiero en las fotos. Con cada frase, una parte de ella se había perdido. Pero en esa madrugada, acostada sola en la cama inmensa, algo dentro de ella comenzó a cambiar. Era una sensación tímida, casi imperceptible, como una brisa entrando por una ventana entreabierta. No era rebeldía, era conciencia. Y cuando, finalmente, el sueño llegó, Sofía no soñó con el pasado. Soñó con el silencio de una vida que aún no conocía. Un silencio que, por primera vez, no dolía. Porque, en el fondo, sin saberlo, la mujer que había sido escondida comenzaba a despertar. La mañana siguiente nació gris, arrastrada, como si el propio tiempo reflejara lo que Sofía sentía por dentro. La mansión aún estaba sumergida en silencio cuando ella bajó las escaleras, sus pasos resonando en el mármol frío. En cada escalón recordaba el susurro de Arthur la noche anterior. No te quiero en las fotos. Y la frase parecía reverberar como un trueno, repitiéndose en su mente hasta perder el sentido. En la mesa del comedor, el café estaba servido. Tostadas, frutas cortadas, zumo fresco. Todo impecable, como siempre. Pero el lugar de cabecera donde Arthur solía sentarse estaba vacío. Él ya se había ido, una vez más. El reloj marcaba las 7 de la mañana cuando Sofía se dio cuenta de que no recordaba la última vez que habían tomado café juntos. Tal vez el matrimonio había terminado mucho antes de que ella lo admitiera. Tal vez el amor había muerto en el mismo instante en que ella comenzó a pedir perdón por existir.
El sonido de un mensaje rompió el silencio. Tomó el celular. Era de él. Reuniones todo el día. No me esperes para cenar. Ningún buenos días. Ningún... ¿Cómo estás? Esa era la rutina desde hacía meses. Frases cortas, frías, que mantenían la distancia. Sofía respiró hondo. Sentía algo diferente ese día. Un tipo de cansancio que no venía del cuerpo, sino del alma. Se levantó de la mesa, subió a la habitación y abrió el armario. Allí estaban los vestidos alineados por color, las joyas guardadas en cajas, los zapatos de tacón que casi no usaba ya. Todo caro, pero sin vida. Y al fondo, entre la ropa que Arthur había elegido para ella, un vestido simple, floral, olvidado desde antes del matrimonio. Lo tomó y lo sostuvo contra su cuerpo. Era el tipo de ropa que a ella le gustaba. Ligera, libre. El tipo de ropa que él decía que era poco elegante. Se lo puso, se miró en el espejo y casi no se reconoció. Parecía otra mujer. O tal vez la mujer que siempre existió, pero que él nunca quiso ver. El día transcurrió lentamente. Sofía intentó distraerse con lecturas. Caminó por el jardín, cuidó las flores. Las únicas cosas que aún parecían responder a su presencia. Pero por mucho que lo intentara, la mente volvía siempre al mismo punto. ¿Cómo había llegado allí? Apagada dentro de una vida que parecía perfecta para todos, menos para ella. Por la noche, el reloj marcaba las 11 y la habitación estaba sumergida en penumbra. El sonido de la lluvia golpeando la ventana era la banda sonora de una soledad que ya no se disimulaba. El celular vibró sobre la mesita de noche. Sofía miró. No era Arthur. Era un número desconocido. Ella dudó, pero contestó. Del otro lado, una voz femenina, jovial y risueña. Arthur, olvidaste llamarme, amor. La sangre de Sofía se heló. Disculpa, ¿quién habla? Su voz salió temblorosa, casi un susurro. Silencio del otro lado. Luego, una risa ahogada. Entonces no es Arthur. Qué pena. La línea se cortó. Sofía se quedó parada por unos segundos, mirando el teléfono como si hubiera explotado en sus manos. Luego, sin pensar, fue a la oficina de Arthur. Las luces estaban apagadas, pero su perfume aún impregnaba el aire. Sobre la mesa, una pila de papeles, un vaso con whisky a medio terminar y, entre las hojas, su celular. Ella lo tomó. Las manos le temblaban. Lo desbloqueó con facilidad. La contraseña era su cumpleaños. Los mensajes estaban allí. Cientos de ellos. Palabras dulces, promesas, fotos, risas. Un universo paralelo, donde el hombre que decía no quererla en las fotos vivía otra vida. Una donde sonreía, elogiaba, llamaba a otra mujer mi amor. Fue como ser empujada desde un precipicio. El suelo desapareció. Los ojos se le llenaron de lágrimas, pero no lloró. Aún no. Cuando Arthur llegó, poco después de la medianoche, la encontró sentada en el sofá de la sala, su celular sobre la mesa. ¿Qué es esto?, preguntó, fingiendo indiferencia. Sofía lo encaró. Su mirada, por primera vez, no era de súplica, era de alguien que finalmente veía. «Debes agradecerme por seguir aquí», dijo. Arthur arqueó las cejas. «¿Debo qué?» «Agradecerme, porque la mujer que humillaste, traicionaste y escondiste, aún tuvo el valor de mirarte y decir adiós». Él rió con desdén. «No vas a ninguna parte, Sofía. No tienes a dónde ir».
pero ella ya estaba de pie, tomando su abrigo. No subestimes a quien aprendió a sobrevivir en silencio. Tomó la llave del coche y salió sin mirar atrás. La lluvia caía con fuerza y las luces de la mansión se distanciaban por el espejo retrovisor como un pasado que finalmente se disolvía. Mientras conducía, el llanto llegó. Pesado, descontrolado, liberador. Cada lágrima era un grito atrapado. Cada sollozo era un pedazo de la mujer que renacía. El cristal empañado, las manos temblorosas, el corazón acelerado. Pero por primera vez, no estaba huyendo de alguien. Estaba volviendo a sí misma. Detuvo el coche al borde de la carretera. Respiró hondo y miró su propio reflejo en el espejo retrovisor. El rostro mojado por la lluvia y las lágrimas parecía otro. Vulnerable, pero fuerte. Y en ese momento, con los faros de otros coches pasando a lo lejos, Sofía hizo un juramento silencioso. Nunca más voy a implorar por ser vista. Encendió el coche de nuevo y siguió adelante. Detrás de ella quedaba la mansión, el apellido, el miedo. Delante, la carretera, el olor a lluvia y la promesa de un nuevo comienzo. Era el fin de la vergüenza y el inicio de la mujer que siempre fue, pero que el mundo aún no conocía. La lluvia había cesado cuando Sofía finalmente estacionó el coche frente al pequeño edificio antiguo donde vivía su abuela. La fachada cubierta de enredaderas y con pintura gastada parecía acogedora como un abrazo. Durante el camino, los recuerdos se mezclaban. Los gritos ahogados de Arthur, las cenas frías, las palabras que ella se tragaba día tras día. Pero ahora, todo eso quedaba atrás, como ecos que se perdían en el retrovisor. Doña Estela abrió la puerta, aún soñolienta, en bata y zapatillas. El asombro inicial pronto se transformó en ternura. «Sofía, mi niña, ¿qué pasó?» Sofía intentó sonreír, pero la voz le salió ahogada. «Pasó que me cansé, abuela». Sin más preguntas, la anciana solo la envolvió en sus brazos. El olor familiar a lavanda y café fresco le brindó un consuelo casi infantil. Y fue allí, en la calidez de ese abrazo, donde Sofía lloró todo lo que había guardado. Los días siguientes fueron lentos, casi terapéuticos. El pequeño apartamento de 2 habitaciones con muebles antiguos y cortinas floridas era lo opuesto a la mansión fría que había dejado. No había lujo, pero había algo que ella no sentía hacía años. Paz. Las mañanas venían acompañadas del olor a café colado y pan a la plancha. Doña Estela siempre decía lo mismo al verla en la mesa. Comer bien es el primer paso para curar el alma. Y Sofía sonreía, con los ojos aún cansados, pero ya sin dolor. En los primeros días se limitó a ayudar con las tareas domésticas. Limpiaba, cocinaba, arreglaba el patio. Esas pequeñas acciones, antes banales, parecían devolverle el control sobre su propia vida. El simple acto de tender la ropa al sol era como respirar de nuevo. Pero la tranquilidad también traía silencios incómodos. Por la noche, acostada en la habitación que había sido su refugio de infancia, el pasado volvía en destellos. La mirada fría de Arthur, las humillaciones, el momento en que él dijo que ella no combinaba con la imagen de la empresa. Esas palabras, tan banales en apariencia, habían corroído algo profundo dentro de ella. Y ahora, sola, comenzaba a reconstruir lo que él había intentado destruir. Una tarde, mientras caminaba por las calles del barrio, algo llamó su atención. Una pequeña tienda con un letrero pintado a mano. Espacio Aurora, organización de eventos y decoración. En el escaparate, un cartel escrito en letras simples decía:
Se busca asistente con buena comunicación y ojo creativo. Sofía se quedó parada frente al escaparate por unos segundos. No sabía explicar por qué, pero sintió el corazón latir más rápido. Volver a trabajar. Producir algo con sus propias manos. Participar en algo sin depender de un apellido. Era aterrador y liberador. Al día siguiente, se puso una blusa blanca, pantalón sastre simple y se recogió el cabello en una cola de caballo. Se miró en el espejo y vio a una mujer diferente a la que lloraba bajo la lluvia días antes. No una mujer lista, sino una mujer dispuesta. La entrevista fue breve. Alfredo, el dueño de la tienda, era un hombre de mediana edad, simpático y directo. Trabajar con eventos puede ser agotador, pero también es gratificante. Aquí valoramos a quien tiene ganas, no solo experiencia. ¿Crees que puedes con esto? Sofía respiró hondo. Si hay algo que aprendí es que siempre se puede volver a empezar. Él sonrió y le tendió la mano. Entonces, bienvenida, doña Sofía. Empiezas el lunes. Cuando salió de la tienda, el sol era fuerte y el viento alborotaba los mechones sueltos de su cabello. Por primera vez en meses, se sintió ligera, no completamente feliz. Todavía era pronto para eso, pero viva. Los primeros días de trabajo fueron desafiantes, pero reconfortantes. Sofía lo anotaba todo. Organizaba presupuestos, ayudaba a montar decoraciones, trataba con clientes. Descubrió que tenía un talento natural para prever detalles. La posición de las flores, el equilibrio de los colores, la armonía de las luces. Alfredo lo notó enseguida. Tienes un sentido estético raro, Sofía, y paciencia, algo que escasea hoy en día. Ella rió, tímida. Creo que aprendí a ser paciente de la manera más difícil. Al final de la primera semana, Alfredo la llamó a su oficina. Tenemos un cliente importante que llega la próxima semana. Quiero que me acompañes personalmente. Es exigente, pero justo. Si te va bien, puede ser un gran paso para ti aquí. Sofía agradeció, sorprendida y nerviosa. ¿Quién es el cliente? Él miró una carpeta sobre la mesa y respondió con naturalidad. Gabriel Lacerda, dueño de la cadena de hoteles Horizon. El nombre le sonó familiar, pero distante. Sofía no se impresionó. Después de lo que había vivido, los títulos y las fortunas ya no tenían el mismo peso. Aún así, algo dentro de ella se movió. El día de la reunión, la oficina de la tienda estaba florida, llena de catálogos y muestras. Alfredo la presentó como la nueva asistente. Cuando Gabriel entró, Sofía percibió de inmediato que había algo diferente en él. No solo por la apariencia, alto, elegante, mirada firme, sino por la forma en que ocupaba el espacio. Sin arrogancia, sin prisa. Mucho gusto, señor Lacerda, dijo ella extendiendo la mano. Él la estrechó con una sonrisa discreta. Por favor, llámame Gabriel. La voz era grave, tranquila, casi hipnótica. Durante la reunión, Sofía mantuvo la postura profesional, anotándolo todo. Aún así, percibió que él, de vez en cuando, la observaba con curiosidad. Cuando Alfredo se alejó para contestar el teléfono, Gabriel comentó: «Tienes una forma tranquila de escuchar. Dan ganas de explicar las ideas con más detalles». Sofía sonrió, sorprendida. Creo que las personas dicen mucho más cuando uno escucha de verdad. Él asintió, pareciendo genuinamente impresionado. No todo el mundo entiende eso. La conversación continuó, ligera, hasta que el tema volvió a los negocios. Cuando se despidió, la miró a los ojos por un segundo más de lo necesario. Fue un placer conocerte, Sofía Castro. Espero que trabajemos juntos más veces. Cuando él salió, ella se quedó parada,
mirando su reflejo desaparecer por la puerta de cristal. No sabía por qué, pero sintió que algo dentro de su pecho se calentaba. Un presentimiento ligero, casi imperceptible, como si la vida estuviera a punto de comenzar de nuevo en un nuevo compás. Esa noche, al llegar a casa, doña Estela la esperaba con la cena lista. «¿Cómo estuvo el día, mi niña?» Sofía se sirvió sopa y respondió con una media sonrisa. «Fue un buen día, abuela. Creo que fue el primero de verdad en mucho tiempo». Doña Estela la observó con ternura. «Entonces, hija mía, disfrútalo. Los nuevos comienzos no avisan cuando llegan. Hay que reconocerlos». Sofía sonrió y el corazón pareció estar de acuerdo. Mientras se acostaba más tarde, el nombre Gabriel Lacerda volvía a su mente. No como alguien importante, sino como un recuerdo curioso, sereno. Ella no lo sabía, pero ese encuentro había plantado algo. Aún no amor, pero esperanza. Y era todo lo que necesitaba para empezar de nuevo. La semana siguiente trajo un movimiento diferente a la rutina de Sofía. Después de años viviendo entre órdenes y silencios, ahora se despertaba con un propósito. Cada mañana tenía un olor nuevo, a café fresco, a pintura de flores, a libertad. En el trabajo, la sonrisa tímida comenzaba a volverse natural y la gente parecía notarlo. Incluso Alfredo, el dueño de la tienda, comentó un día: «Qué curioso, Sofía. Cuando llegaste, era como si tuvieras miedo de existir. Ahora, el aire parece cambiar cuando entras». Ella rió, sin saber qué responder. Era verdad. Poco a poco, el peso de los años con Arthur se desvanecía y lo que quedaba era una ligereza discreta, como si el alma estuviera aprendiendo a respirar de nuevo. El nuevo proyecto con Gabriel Lacerda era el mayor desafío que la empresa había recibido ese trimestre. Una serie de eventos exclusivos para promocionar los hoteles Horizon, con recepciones íntimas dirigidas a inversores. Sofía se sumergió en el trabajo con dedicación total. Pasaba horas revisando detalles, coordinando proveedores, ajustando colores y texturas, y cada decisión era una victoria personal. Se sentía útil, capaz, viva. El día de la primera recepción, el salón del hotel estaba impecable. Las luces suaves se reflejaban en los espejos, los arreglos florales exhalaban un perfume delicado y el sonido del piano creaba el telón de fondo perfecto. Sofía, vestida con un conjunto simple de lino y blazer beige, circulaba entre los invitados, discreta, pero atenta a todo. Gabriel llegó puntualmente, vistiendo un traje oscuro, pero sin ostentación. A diferencia de Arthur, él no entraba en los lugares como quien espera reverencia. Era el tipo de hombre que inspiraba respeto solo por existir con serenidad. Cuando sus miradas se cruzaron, Sofía sintió un ligero escalofrío en el estómago. Él sonrió, y su sonrisa era tranquila, genuina, sin segundas intenciones. Más tarde, durante la ceremonia, ella verificaba el servicio de camareros cuando lo escuchó llamar su nombre. Sofía se giró y lo encontró allí, parado frente a ella, con un vaso de agua en la mano y esa mirada que parecía leer más allá de la superficie. ¿Organizó todo esto? Con la ayuda del equipo, claro. Entonces, necesito decirle, tiene talento. No es solo estética, es sensibilidad. Consigue transformar un espacio en algo que tiene alma. Ella se quedó sin respuesta por unos segundos. Hacía mucho tiempo que no escuchaba un cumplido que no viniera seguido de una crítica. Gracias. Creo que el secreto es intentar hacer que las personas se sientan a gusto. Lo consiguió. Y por lo que veo, también está usted a gusto. Sofía rió bajo, algo incómoda. Estoy aprendiendo. En los días que siguieron, las reuniones entre ellos se hicieron más frecuentes.
A veces discutían solo detalles técnicos, pero había algo más allí. La conversación fluía con naturalidad, sin tensión, sin esa sensación de que ella necesitaba medir cada palabra. Gabrielle hablaba con ligereza, pero con profundidad. Cuando escuchaba, miraba a los ojos. No por costumbre, sino por interés real. Una tarde, mientras revisaban el cronograma de un evento en uno de los balcones del hotel, una brisa suave sopló, alborotando el cabello de Sofía. Ella intentó arreglarlo, riendo, y Gabrielle, en un gesto espontáneo, dijo: «Déjalo así, combina más contigo». Ella lo miró sorprendida. «¿Conmigo?» «Con la mujer que no intenta ser perfecta todo el tiempo». Esa frase la desarmó. Por un instante, sintió ganas de contarlo todo, de hablar sobre los años en que se esforzó por parecer perfecta, sobre el dolor de haber sido invisible junto a alguien que la menospreciaba, pero se contuvo. Aún no estaba lista para abrirse. Gabrielle percibió su silencio y cambió de tema con amabilidad. Él nunca presionaba. Sabía respetar los silencios ajenos, y eso la hacía sentirse segura. Conforme pasaban los días, el vínculo entre ellos crecía, despacio, pero sólido. Había algo reconfortante en su presencia. Era como si, cerca de él, el mundo se ralentizara. A veces, cuando hablaba, la hacía reír. Otras, simplemente escuchaba. Y el silencio entre los dos decía más que cualquier diálogo. Una noche, después de un evento particularmente hermoso, Gabrielle la acompañó hasta el vestíbulo. Los invitados ya se habían ido, y solo quedaban las luces amarillentas reflejándose en las lámparas de araña. «Sofía», comenzó, «hace mucho tiempo que no trabajaba con alguien que viera belleza en las cosas simples. Todo el mundo quiere grandiosidad, pero tú haces que lo pequeño parezca importante». Ella desvió la mirada, sonrojándose ligeramente. «Tal vez porque aprendí que lo esencial no llama la atención». Él sonrió, comprendiendo más de lo que ella decía. «Y aún así, es lo que más marca». Esa noche terminó con un apretón de manos prolongado, un intercambio de miradas y una sensación extraña, una mezcla de calma e inquietud. Sofía volvió a casa con el corazón ligero, pero confundido. Había algo allí, algo que ella todavía no entendía completamente, pero que la hacía sonreír sin darse cuenta. Doña Estela lo notó. «Hay un brillo nuevo en esos ojos, niña», dijo mientras colaba el café. Sofía intentó disimular. «¿Brillo? Debe ser el reflejo de la lámpara». «Ah, claro», respondió la abuela, sonriendo de medio lado. «Resulta que ninguna lámpara se enciende dentro del pecho». Esa noche, acostada en la cama, Sofía se quedó mirando el techo, intentando organizar lo que sentía. No era pasión. Aún no. Pero era algo más profundo que curiosidad. Era paz. Y la paz, después de años de turbulencia, era la forma más hermosa de amor que ella podía imaginar. Días después, durante un almuerzo con el equipo, alguien sugirió una foto del grupo. Sofía, por reflejo, retrocedió. Aún guardaba el miedo antiguo a estar en evidencia, pero antes de que pudiera alejarse, Gabrielle habló con naturalidad. Ven aquí. Tú también eres parte de esto». Ella dudó por un segundo, y luego fue. La foto fue tomada. En la imagen, Sofía sonreía. No forzada ni ensayada. Una sonrisa simple, auténtica, de quien finalmente se permitía existir. Esa noche, al llegar a casa, publicó la foto en las redes sociales. Ninguna leyenda, solo la imagen. Poco tiempo después, apareció la notificación.
Gabriel Lacerda le dio me gusta a tu foto. Sofía miró la pantalla por largos segundos. No se trataba del me gusta, se trataba de lo que significaba. Alguien que no tenía vergüenza de estar a su lado. Y por primera vez, Sofía Castro sintió que el pasado comenzaba a perder el poder. No porque alguien la salvó, sino porque finalmente ella dejaba de esconderse. Los días comenzaron a mezclarse entre trabajo, risas y pequeños momentos de silencio compartido. La rutina que antes pesaba ahora parecía tener otro ritmo, ligero, humano, verdadero. Sofía y Gabriel convivían con naturalidad, como si el tiempo al lado del otro no necesitara justificación. Había una calma entre ellos, una paz que no venía de la ausencia de emociones, sino de la certeza de que no necesitaban probar nada. Aún así, Sofía sentía un discreto escalofrío en el estómago cada vez que lo veía. No era miedo a Gabriel, sino a lo que él representaba. Un nuevo comienzo. Y los nuevos comienzos, por hermosos que sean, exigen coraje. Una mañana, Gabriel la invitó a visitar una de las unidades del hotel en la Sierra, donde se llevaría a cabo un evento importante para inversores. Sofía, ahora más confiada en el trabajo, aceptó la invitación. El viaje en coche fue silencioso durante largos tramos, pero era un silencio cómodo, el tipo que existe cuando dos personas están en sintonía, incluso sin hablar. Durante el camino, el viento entraba por la ventana, haciendo que el cabello de Sofía se moviera ligeramente. Gabriel la miró de reojo y comentó en un tono sereno: «Curioso, pareces en paz cuando estás distraída». Ella sonrió, una sonrisa corta. Tal vez sea porque durante mucho tiempo no supe lo que era eso. ¿Paz? Sí. Vivía con alguien, pero era como si viviera dentro de un escaparate. Tenía que estar siempre perfecta, sonriendo. Pero, por dentro, estaba apagada. Él no respondió de inmediato, solo la sintió respetando su espacio. Sofía notó ese gesto y lo valoró. Gabriel no intentaba salvar, arreglar o dramatizar. Él solo escuchó. Cuando llegaron, el hotel parecía una pintura viva. Las amplias ventanas reflejaban el verde de la sierra y el sonido distante de una cascada completaba el paisaje. Mientras organizaban los preparativos, Sofía observaba a Gabriel tratar con las personas a su alrededor, siempre educado, pero firme. Él inspiraba confianza, sin necesidad de levantar la voz, sin imponer autoridad. Esa noche, después de la cena, los dos decidieron caminar por el área exterior. El viento frío de la sierra hacía que las hojas de los árboles se balancearan suavemente. Las estrellas, intensas, parecían más cercanas que nunca. ¿Crees en el destino?, preguntó ella mirando el cielo. Creo que el destino pone a las personas en el camino correcto, pero lo que hacemos con eso es elección nuestra, respondió él con tranquilidad. Sofía respiró hondo, reflexionando. Creo que viví tanto tiempo intentando ser el destino de alguien que olvidé ser el mío. Gabriel sonrió, con un brillo en los ojos. Entonces es bueno ver que te encontraste. Ella lo miró. Creo que todavía me estoy encontrando, pero ahora, sin miedo. Esas últimas palabras resonaron en ella como una promesa silenciosa. En los días siguientes, la convivencia se volvió más íntima, no en el sentido físico, sino emocional. Hablaban sobre música, libros, comidas y, a veces, solo observaban el atardecer desde el balcón. El tiempo pasaba sin que se dieran cuenta, pero, a pesar de la ligereza, Sofía aún tenía temores que la perseguían como sombras. Había momentos en que se sentía demasiado vulnerable, como si una parte de ella aún esperara el próximo abandono. Y Gabriel,
sensible como era, lo percibía. Una tarde, mientras revisaban el cronograma del próximo evento, ella dejó escapar un desahogo. Nunca he sido buena para confiar. Él levantó la mirada atenta. Ni siquiera necesitas serlo. Confiar no es un don, es un proceso. Ella desvió los ojos, jugando con las hojas. ¿Y si el proceso falla? Entonces lo intentas de nuevo, y de nuevo, hasta que te das cuenta de que no se trata del otro. Se trata de permitirse vivir sin miedo. Sofía lo encaró y, por un momento, el tiempo pareció ralentizarse. Su mirada no pedía nada, solo decía que ella podía quedarse. Esa noche, cuando todos se fueron a dormir, Sofía salió al balcón del hotel. El aire fresco golpeaba su rostro y ella miraba las luces de la ciudad a lo lejos. Sintió ganas de registrar ese instante, no por vanidad, sino por significado. Tomó una foto, no de ella, sino del reflejo de la luna en la ventana, y escribió una leyenda corta, aprendiendo a confiar en lo que es ligero. Horas después, una notificación. Gabriel Lacerda le dio me gusta, ningún comentario, ninguna palabra. Y aún así, ella sintió que él lo había entendido todo. Al regresar a la ciudad, el silencio entre ellos era sereno, pero lleno de significado. Gabriel conducía y Sofía observaba el paisaje pasar deprisa, con el corazón tranquilo, hasta que él dijo, sin mirarla directamente: ¿Puedo decirte algo sin que suene como un cumplido? Puedes. Tienes una forma bonita de existir. Ella giró el rostro, sorprendida y confundida. ¿Cómo así? Es simple. No intentas brillar. Y aún así, iluminas todo alrededor. Sofía se quedó sin palabras. Por dentro, algo se abrió. Una ventana, tal vez. Una rendija por donde entraba el aire nuevo de una vida que ella nunca creyó que tendría. En los días siguientes, los encuentros se volvieron parte natural de la rutina. Un café después del trabajo, una caminata breve, un almuerzo rápido. Nada ensayado, nada planeado. Solo presencia. Una noche, mientras observaban el atardecer por la ventana del hotel, Gabriel dijo algo que se grabó en ella. ¿Sabes, Sofía? Lo más bonito de ti no es lo que la gente ve cuando te mira. Es lo que sucede cuando crees que nadie está viendo. Ella sonrió sin poder responder. Esa noche, de vuelta en casa de la abuela, Sofía abrió el celular y vio la foto que había tomado días antes. Tocó la pantalla y amplió la imagen del reflejo de la luna. Era suave, imperfecto, pero lleno de verdad. Como ella, y por primera vez, percibió que tal vez el amor no era un riesgo, era solo un tranquilo regreso a casa. El tiempo parecía caminar en armonía con Sofía. La rutina ahora estaba hecha de pequeñas alegrías que juntas formaban un nuevo tipo de felicidad. El sonido del despertador ya no sonaba como una sentencia, sino como una invitación a vivir. Ella se despertaba temprano, hacía café con calma y observaba el amanecer por la ventana del pequeño apartamento. Cada amanecer era una victoria silenciosa, una prueba de que sobrevivir había valido la pena. En el trabajo, su crecimiento era notable. Alfredo, el dueño de la empresa, se esforzaba por elogiarla delante del equipo. Las clientas la buscaban directamente, confiando en su mirada sensible y en su forma humana de tratar los detalles. Sofía ya no se veía como la mujer que necesitaba esconderse para existir. Ahora ocupaba su espacio, no por necesidad, sino por merecimiento. Y poco a poco, la vida la recompensaba con algo aún más inesperado: la serenidad de un amor que no exigía perfección. Gabriel estaba cada vez más presente. No de forma invasiva,
sino constante. A veces pasaba por la oficina con 2 cafés en las manos. Otras, aparecía solo para acompañarla hasta el coche. Las conversaciones fluían como si existieran desde hacía años, y los silencios eran dulces, llenos de significado. Pero, incluso en la calma, el pasado es un visitante que no necesita invitación para volver. Y siempre elige el momento en que la paz parece completa. Era un viernes soleado. La oficina estaba concurrida a causa de un gran evento de gala que se celebraría en el Hotel Horizon. Sofía estaba en el vestíbulo, orientando al equipo, cuando escuchó a alguien pronunciar su nombre con un tono que hizo estremecer todo su cuerpo. Sofía, ella se giró lentamente, y allí estaba él, Arthur. El tiempo lo había cambiado, pero no lo suficiente. El mismo traje impecable, el mismo perfume caro, la misma mirada de quien cree tener derecho a volver. Pero había algo diferente. La autoconfianza se había transformado en un tipo de cansancio. Las arrugas alrededor de los ojos no eran de sonrisas, sino de remordimiento. Sofía mantuvo la postura, el rostro sereno, el corazón firme. ¿Qué haces aquí? Quería verte, respondió con una calma ensayada. Me enteré del evento. Imaginé que todavía trabajabas con esto. ¿Trabajo? Pero no fuiste invitado. Arthur dio un paso adelante, sus ojos buscando los de ella como si todavía esperara encontrar su misión. Sofía, no quiero pelear. Yo solo quería hablar. Ella se cruzó de brazos, controlando la respiración. ¿Hablar? ¿Después de todo? ¿Crees que hay algo que decir? Ah, sí, insistió, la voz más baja. Me equivoqué. Hice cosas imperdonables. Pero, cuando te vi en las redes, con ese hombre... Gabriel, interrumpió con firmeza. Cuando te vi con él, me di cuenta de que todavía te amo, que te perdí por mi culpa. Esas palabras que en otro tiempo habrían deshecho el suelo bajo sus pies, ahora no tenían poder alguno. Sofía solo lo observó, no con rabia, sino con la lucidez de quien finalmente entiende su propia historia. Arthur, no me perdiste por culpa de otro hombre. Me perdiste el día que me hiciste creer que yo no era digna de estar a tu lado. Tú no amabas, poseías. Y el amor no es eso. Él intentó acercarse, con los ojos llorosos. Por favor, dame una oportunidad. Yo cambié. Sofía negó con la cabeza lentamente. No, Arthur. Estás arrepentido de perder el control, no de haberme herido. Y yo aprendí a no aceptar migajas disfrazadas de cariño. El silencio que siguió fue cortado por el sonido de las puertas automáticas abriéndose. Gabriel entró, acompañado de un empleado, con el blazer oscuro y la mirada tranquila. Al notar la escena, frunció el ceño, pero no hubo hostilidad. Se acercó despacio, saludó a Arthur con un apretón de manos educado y miró a Sofía. ¿Está todo bien? Ella respondió con serenidad. Sí, está bien. Arthur observó a los dos, el contraste entre su ligereza y el peso que él mismo cargaba. Percibió en ese instante lo que realmente había perdido. No solo una mujer, sino la oportunidad de ser mejor. Gabriel, percibiendo la incomodidad, puso la mano en la espalda de Sofía de forma sutil, protectora, pero no posesiva. Creo que tenemos mucho trabajo que terminar, ¿no es así? Sofía asintió. Arthur retrocedió un paso, derrotado. Antes de irse, todavía intentó decir algo. Sofía, espero que él te haga feliz. Ella sonrió, una sonrisa triste y verdadera. No necesita, yo ya lo soy. Arthur desvió la mirada
como quien finalmente entiende que el tiempo no vuelve, y luego se fue. Cuando el sonido de las puertas se cerró tras él, Sofía sintió un alivio casi físico. Era como si el aire dentro de ella se renovara. Gabriel permaneció en silencio por un tiempo, respetando el momento. Luego dijo en voz baja: «Lidiaste con eso de una forma increíble». «Lo necesité», respondió ella, con una sonrisa serena. «Porque aprendí que no existe libertad cuando uno todavía lucha por ser aceptado por quien nunca nos vio». Él la miró con ternura y sin decir nada, tomó su mano. Fue un gesto simple pero poderoso, como un sello silencioso de que el pasado finalmente había terminado. Esa noche, de vuelta en casa, Sofía se quedó sentada en el balcón por un tiempo, mirando las luces de la ciudad. El viento frío tocaba su rostro con delicadeza, y la sensación era de absoluta ligereza. Tomó el celular y, sin pensarlo mucho, publicó una foto antigua. El mar, el cielo dorado y una leyenda corta. La libertad es el fin del miedo. La publicación tuvo pocos comentarios, pero a ella no le importaba. Aquello no era sobre el mundo, era sobre ella. Esa misma noche, un mensaje llegó de Gabriel. «Orgullo es poco para lo que siento por ti». Sofía respondió con una frase simple, pero llena de significado. «Gracias por no intentar salvarme, solo por acompañarme». Y al dejar el celular sobre la mesa, percibió que el silencio a su alrededor ya no estaba vacío. Era el sonido de la paz que finalmente había encontrado. Por primera vez en años, Sofía Castro durmió profundamente, sin sueños de fuga, sin recuerdos de dolor. El pasado había llamado a la puerta y ella finalmente había tenido el coraje de dejarlo fuera. Los días que siguieron fueron suaves, como si el universo, después de tantos años de tormenta, finalmente concediera a Sofía la paz que tanto buscó. Había algo diferente en el aire, una sensación de plenitud silenciosa, como si cada gesto, cada respiración, cada mirada intercambiada con Gabriel tuviera el poder de llenar lo que antes era vacío. El pasado ya no dolía. Existía, claro, pero ahora era solo un recuerdo distante, incapaz de dominar sus mañanas ni de asombrar sus noches. Gabriel, por su parte, parecía comprender instintivamente el ritmo que su corazón necesitaba. No había prisa, no había exigencia. Él sabía cuándo acercarse y cuándo simplemente estar cerca, sin invadir. El amor que nacía entre ellos era tranquilo, pero no tibio. Era firme, pero sin peso. Era el tipo de amor que crece de forma invisible, sin necesidad de declaraciones. Bastaba con existir. En una mañana de sábado, el teléfono de Sofía sonó. «Buenos días, dormilona», dijo Gabriel, con ese tono que siempre sonaba como una sonrisa. «Buenos días», respondió ella, con la voz aún soñolienta. «Te levantas demasiado temprano». «Culpa tuya. Soñé que estábamos viajando y me desperté con ganas de transformar el sueño en realidad». «¿Viajar?», rió ella. «¿A dónde?». «Sorpresa. Solo prepara una bolsa ligera y confía en mí». Algunas horas después, su coche se detenía frente al edificio. Sofía bajó las escaleras con una mochila pequeña, el cabello suelto ondeando con el viento. Vestía vaqueros, una camisa blanca y una mirada curiosa. Gabriel abrió la puerta del pasajero y bromeó. «¿Lista para perderte?». «Siempre y cuando no sea de mí misma», respondió ella sonriendo. El destino era un pueblo costero, alejado de la ciudad. Uno de esos lugares donde el tiempo parece correr a otro ritmo. El camino estuvo lleno de conversaciones ligeras, risas, silencios cómodos y miradas que decían más que cualquier palabra. La carretera serpenteaba entre colinas y campos floridos,
y la brisa que entraba por la ventana traía olor a salitre y promesa. Cuando llegaron, el escenario era simple y encantador. Calles empedradas, casas con ventanas coloridas y el sonido distante de las olas rompiendo en las rocas. El hotel era pequeño, acogedor, con balcones orientados al mar. Sofía se quedó parada por unos segundos, observando la inmensidad azul frente a ella. Es hermoso, Gabriel. Hermoso es verte sonriendo así. Ella giró el rostro, algo incómoda. Aún no sabía lidiar totalmente con sus cumplidos, pero era diferente a todo lo que había oído. No había intención de posesión en las palabras, solo admiración. Durante el día, caminaron por la arena, hablaron sobre sueños, recuerdos e incluso tonterías. Gabriel contó historias de su juventud, de sus tropiezos profesionales, de pérdidas y lecciones. Él no era un hombre sin fallos, y tal vez era exactamente eso lo que lo hacía tan humano. Al final de la tarde, se sentaron en un deck de madera, observando el sol esconderse tras las aguas. El viento agitaba su cabello y el dorado de la luz se reflejaba en sus ojos. ¿Sabes qué es lo más bonito de este atardecer?, preguntó Gabriel mirando el horizonte. ¿Qué? No intenta ser perfecto, simplemente sucede. Sofía lo miró y por un momento quiso decir algo, pero no pudo, porque era exactamente así como ella lo veía. Él no intentaba impresionar, simplemente era. La noche cayó despacio. Fueron a cenar a un restaurante pequeño, de paredes blancas y velas en las mesas. El ambiente tenía ese tipo de belleza que viene de la sencillez. Sofía estaba serena, pero sentía el corazón latir más rápido cada vez que su mirada se cruzaba con la de él. Después de la cena, caminaron por la playa. El cielo estaba despejado y las estrellas se reflejaban en el agua como fragmentos de espejo. Sus pies descalzos se hundían en la arena húmeda y el sonido del mar llenaba el silencio entre ellos. Gabriel se detuvo, se giró y dijo, con la voz baja, casi un susurro: Sofía, no quiero apresurar nada. Solo quiero estar aquí a tu tiempo, al ritmo de lo que sientas, sin expectativas, sin exigencias. Ella respiró hondo. Su mirada era sincera y eso la desarmaba. Eres el primer hombre que dice eso sin querer parecer un héroe. Él sonrió. Es porque no quiero ser el héroe de tu historia, solo quiero ser su compañero. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, ligeras e intensas al mismo tiempo. Sofía dio un paso adelante y lo abrazó. Fue un abrazo prolongado, de esos que no necesitan contexto. Un encuentro de almas cansadas que finalmente encontraban descanso. En los días siguientes, continuaron allí, entre risas, desayunos frente al mar y conversaciones sobre el futuro. No hablaban de nosotros, ni hacían planes, pero el sentimiento se consolidaba de forma silenciosa. Había algo puro en esa convivencia, una honestidad emocional rara. De vuelta en la ciudad, Sofía se sentía diferente, más segura, más completa. La mujer que, un día, tuvo vergüenza de ser vista ahora se permitía existir por completo. Ya no necesitaba esconderse detrás de nadie, ni temer la mirada de los demás. Una tarde cualquiera, al salir del trabajo, encontró a Gabriel apoyado en su coche, con 2 flores en las manos. Una es para ti, la otra para tu abuela, porque me presta a veces. Sofía rió emocionada. Tienes una forma bonita de hacerte presente, ¿sabes? Y tú tienes una forma bonita de hacer que cualquier lugar parezca hogar. Más tarde, en casa, doña Estela comentó, mientras ponía las flores en un jarrón: a este muchacho le gustas de una forma que no asfixia. Eso es raro. Sofía sonrió. Sí, abuela, le gusto y me deja respirar. Esa noche, acostada en la cama,
Ella abrió el celular y vio una foto reciente. Ella y Gabriel caminando por la playa, de espaldas, el mar de fondo. La luz del atardecer envolvía a los dos como un abrazo invisible. Publicó la foto con una leyenda corta. Amor es cuando el silencio también reconforta. Los me gusta comenzaron a aparecer, pero ella apenas les prestó atención. Dejó el celular a un lado y cerró los ojos. El sonido suave de la ciudad afuera se mezclaba con los buenos recuerdos del fin de semana. Y antes de dormirse, pensó con serenidad. Ahora sí, es amor. Un amor sin prisa, sin miedo, sin vergüenza. Y durmió con una sonrisa tranquila. El tipo de sonrisa que no necesita ser vista para ser verdadera. Los meses siguientes parecían una secuencia de escenas que encajaban con perfección. Cada día era un descubrimiento, un pequeño milagro escondido en la rutina. Sofía, que antes se despertaba rodeada de vacío y silencio, ahora vivía en un mundo que respiraba colores, risas y el sonido constante de lo inesperado. Gabriel se había convertido en una presencia natural en su vida, no como un punto de fuga, sino como un cimiento. Alguien que no la completaba, sino que la acompañaba mientras ella misma se completaba. Compartían cafés en silencio, intercambiaban miradas en medio de reuniones y se entendían con gestos simples. Un toque en la mano, una sonrisa discreta, una mirada prolongada. Era un amor que no hacía ruido, pero que se hacía sentir en todo. Un día, Gabriel apareció en su oficina con una mirada diferente, no de prisa, sino de decisión. ¿Puedo robarte por un fin de semana?, preguntó, apoyado en la puerta. Sofía levantó los ojos, sorprendida. Depende del motivo del robo. Sorpresa, dijo él, misterioso, con esa media sonrisa que siempre la desarmaba. Ella dudó por un segundo, pero aceptó. Ya había aprendido que algunas sorpresas de la vida son, en realidad, recompensas. La mañana del viernes, su coche esperaba en la puerta del edificio. Sofía entró y, como siempre, él puso una playlist suave, el tipo de música que hacía que el tiempo se ralentizara. El camino estuvo lleno de risas y recuerdos. Hablaron sobre el pasado sin dolor y sobre el futuro sin miedo. Cuando el coche se detuvo, ella se quedó sin palabras. Estaban en Santorini, Grecia, un escenario de ensueño donde el cielo y el mar parecían haber sido pintados con el mismo azul infinito. Las casitas blancas, las flores vibrantes y el viento salado que venía del Mediterráneo creaban una atmósfera casi irreal. Gabriel, esto es increíble. Créelo. A veces el mundo se doblega un poco por quienes aprendieron a empezar de nuevo. El hotel donde se quedaron era pequeño, encantador, con una vista panorámica del mar. Desde la terraza se podía ver el sol poniéndose en tonos dorados y anaranjados que parecían incendiar el horizonte. En los 2 primeros días, solo vivieron el presente. Caminaron por las calles estrechas, probaron vinos locales, tomaron fotos simples, nada posado, solo registros de momentos. Por la noche, se sentaban en el balcón a conversar. Sofía reía con ligereza y Gabriel la miraba como quien admira una obra de arte que el tiempo cinceló. Al tercer día, él se despertó más temprano. Cuando Sofía abrió los ojos, encontró sobre la mesa una nota y una pequeña flor blanca. Ponte el vestido azul, el resto corre por mi cuenta. Ella sonrió, curiosa. Se vistió, se recogió el cabello en un moño ligero y salió. Gabriel la esperaba afuera, de camisa blanca y mirada serena. Le tendió la mano y ella la aceptó sin dudar. Subieron hasta la terraza más alta del hotel. El sol comenzaba a descender lentamente sobre el mar,
esparciendo reflejos dorados que bailaban en las olas. La mesa estaba puesta, simple, pero impecable. Velas, flores blancas, 2 copas y el sonido distante de las gaviotas. Sofía se quedó sin palabras. Gabriel, tú... Shh, la interrumpió suavemente. Hoy no necesitas decir nada, solo sentir. Él la guió hasta la mesa, sirvió el vino y brindó. Por el nuevo comienzo, y por quien tiene el valor de no desistir de sí mismo. Su mirada era diferente. Había allí una calma que precede a los grandes momentos. Después de la cena, cuando el cielo ya estaba teñido de violeta, Gabriel se levantó y se acercó a ella. Sin prisa, sin dramatización, se arrodilló. Sofía se llevó la mano a la boca, sorprendida. «Ay, Gabriel», él sonrió, sus ojos brillando bajo el reflejo de las velas. «Sofía Castro, pasaste buena parte de tu vida intentando encajar en lugares demasiado pequeños para tu luz. Intentaste agradar a quien no te veía. Intentaste moldearte para merecer amor. Pero lo que no sabías es que el amor verdadero nunca exige disminución. Expande. Y eso es lo que hiciste conmigo. Me enseñaste que el amor es un espacio donde 2 crecen juntos, no un espejo donde uno se apaga para que el otro brille. Ella ya estaba llorando. Las lágrimas corrían silenciosas. Él abrió una cajita simple, donde un anillo dorado reflejaba el atardecer. «Cásate conmigo, no para ser mía, sino para que sea nuestra vida, nuestro mundo, nuestro tiempo». Sofía respiró hondo. El corazón latía con fuerza y su mente se llenó de recuerdos. El espejo frío de la mansión, las palabras que la menospreciaban, las noches solitarias en silencio. Pero ahora, frente a él, todo tenía sentido. Ella sonrió entre las lágrimas. «Sí, pero esta vez no porque alguien me lo pidió, sino porque yo quiero». Gabriel se levantó y la abrazó riendo y llorando al mismo tiempo. El beso que siguió no fue apresurado ni lleno de promesas imposibles. Fue un beso maduro, sereno, de quien sabe que el amor verdadero no es el que quema, sino el que calienta. El cielo griego fue testigo de ese momento. El mar reflejaba las luces de las velas, y el viento suave se llevaba el sonido de sus risas. Más tarde, acostada a su lado, Sofía miró el anillo en su mano y dijo en voz baja: «Qué curioso. Pasé tanto tiempo intentando ser la mujer perfecta para un hombre imperfecto, y ahora que soy imperfecta, encontré a alguien que me encuentra perfecta así». Gabriel sonrió y respondió apoyando el rostro en el de ella: «Es porque ahora te ves, y yo solo veo lo que tú eres capaz de ver». Sofía cerró los ojos, sintiendo el corazón latir en paz. No había miedo, ni culpa, ni duda. Solo amor, puro, íntegro, merecido. Afuera, el mar seguía golpeando suavemente las rocas, como un recordatorio constante de que todo lo que es verdadero no grita, simplemente permanece. Y allí, bajo el cielo de Grecia, la mujer que un día fue rechazada de una foto, se convertía en el centro de una historia donde finalmente era vista, amada y libre. El tiempo pasó de forma generosa con Sofía. Lo que antes eran días arrastrados y grises, ahora se convirtieron en capítulos de una vida que ella misma escribía, con libertad, con propósito y sobre todo, con amor. La mujer que un día fue apagada, silenciada y menospreciada, ahora brillaba con una luz serena que no venía de nadie, solo de ella. Años después de aquel atardecer en Santorini, Sofía y Gabriel vivían juntos en un apartamento frente al mar. No era una mansión lujosa, ni un espacio extravagante. Era el hogar que habían elegido construir con calma, repleto de recuerdos y significados. Cada rincón contaba una historia: la concha traída del primer viaje,
el cuadro pintado juntos una tarde lluviosa, la taza rota que Gabriel insistía en usar, porque, según él, las imperfecciones cuentan más sobre nosotros que cualquier perfección. Esa mañana, el sonido de las olas se mezclaba con el olor a café fresco. Gabriel estaba en el balcón, leyendo el periódico, mientras Sofía revisaba algunas anotaciones en su cuaderno. Ella ahora administraba un pequeño estudio de diseño y decoración de eventos, donde orientaba a mujeres que estaban comenzando de nuevo. El espacio era simple, pero lleno de alma, una extensión de la mujer en que se había convertido. En un rincón de la oficina había una pared con decenas de fotos, momentos de viajes, celebraciones, cenas simples y días comunes. Gabriel siempre bromeaba diciendo que ese mural era el álbum de vida, porque ninguna de esas imágenes había sido tomada para la exhibición, sino para recordar. Todas tenían una cosa en común: su mirada. En cada foto, Sofía estaba diferente, a veces riendo, a veces distraída, a veces seria, pero en todas había lo mismo: presencia. Ella, que un día fue cortada de una fotografía por no encajar en la imagen perfecta de un hombre, ahora estaba en todos sus propios marcos. Una tarde, mientras organizaba la oficina, encontró una caja antigua guardada en el fondo del armario. Dentro de ella había fotos de la época del matrimonio con Arthur. Eran imágenes frías, rígidas, bonitas, solo en la superficie. En ninguna de ellas había alegría verdadera. Había sonrisas, sí, pero sonrisas que pedían permiso para existir. Sofía miró cada una por unos segundos, sintiendo algo inesperado. No rabia ni rencor, sino gratitud. Esas fotos contaban la historia de la mujer que fue y de quién necesitó ser para llegar a donde estaba. Tomó una de las imágenes, la dobló con cuidado y la puso en un sobre. En el frente escribió solo: «Gracias por enseñarme lo que nunca más seré». Luego, guardó la caja de vuelta, ahora ligera. Más tarde, al caer la tarde, el sol comenzó a pintar el cielo con tonos anaranjados. El mar reflejaba los colores como un espejo líquido y el viento suave invadía el apartamento con olor a sal y recuerdo. Gabriel entró en la sala y la encontró mirando el horizonte, pensativa, con una taza de té en las manos. «¿En qué estás pensando?», preguntó acercándose. Ella sonrió. En lo generosa que es la vida con quien aprende a esperar el momento adecuado. ¿Siempre fuiste paciente? No. Solo aprendí a dejar de insistir en lo que no era para mí. Él se sentó a su lado, envolviéndola por los hombros. El toque era tierno, familiar, lleno de complicidad. Sofía se inclinó sobre su pecho y observó las fotos esparcidas en la pared. En una de ellas estaban los dos riendo, acostados en la arena, cubiertos por una toalla, con el mar de fondo. Otra mostraba un viaje en tren, en el que ella estaba con el cabello despeinado, sonriendo a algo fuera de la cámara. Y justo debajo había una foto simple, solo su reflejo en el espejo, sosteniendo una taza. ¿Te diste cuenta de que en todas las fotos estoy sonriendo?, preguntó ella, curiosa. Me di cuenta. ¿Y sabes qué es lo más bonito?, dijo él, pasando los dedos suavemente por su cabello. ¿Qué? Es que en todas ellas estás sonriéndote a ti misma. Ella se quedó en silencio por un instante, dejando que esas palabras penetraran en lo profundo, y entonces sonrió de nuevo. No para la cámara, no para él, sino para sí misma. Esa noche, antes de dormir, Sofía abrió un cajón y sacó una antigua fotografía, la única que aún guardaba de la época en que se fue. En ella estaba empapada por la lluvia, con el cabello despeinado y la mirada cansada, pero firme. Ese era el registro del momento en que todo comenzó a cambiar. Gabriel se acercó por detrás,
apoyando la barbilla en su hombro. ¿Esa mujer de la foto todavía eres tú?, preguntó con voz baja. Ella respiró hondo. Sí, lo soy, solo que ahora sabe quién es. ¿Y qué se diría a sí misma hoy, si pudiera volver hacia aquel día? Sofía pensó por un momento y respondió con un brillo tranquilo en la mirada. Le diría, gracias por no rendirte, incluso cuando nadie te veía. Él sonrió, le besó la coronilla y susurró, ahora el mundo entero te ve. Ella rió cerrando los ojos. No, amor, lo importante es que yo me veo. Se acostó con él y se quedó observando el reflejo de la luna que entraba por la ventana, proyectando sombras suaves sobre la habitación. Y mientras el sonido del mar arrullaba el silencio, se dio cuenta de que había llegado al punto más bonito de la vida. Aquel en el que la propia compañía es suficiente y el amor viene solo para sumar, nunca para llenar. A la mañana siguiente, antes de salir para el trabajo, Sofía tomó una nueva foto, simple, espontánea, sin filtros. Sostenía una taza con el cabello suelto y el sol iluminando su rostro. Publicó la imagen con una leyenda corta, pero poderosa. Hoy, soy la mujer que un día soñé ser. En minutos, la foto recibió comentarios y elogios, pero ella apenas los leyó. Porque la verdad es que, en ese instante, nada más necesitaba ser validado. Sofía Castro, la mujer que un día fue cortada de una foto, ahora era la protagonista de su propia historia. Y por primera vez, el retrato estaba completo. Al final, Sofía entendió que el amor verdadero no es el que llega con promesas grandiosas, sino el que permanece cuando el silencio habla más alto. El amor no exige que alguien se esconda para encajar en el sueño del otro. Florece cuando dos corazones se reconocen. Cuando una mirada encuentra refugio en la otra, sin necesidad de pedir permiso. Gabriel no fue el héroe de su historia. Fue el capítulo en el que ella finalmente aprendió a ser su propia protagonista. La mujer que se mira en el espejo y sonríe, no porque alguien la eligió, sino porque ella se eligió primero. Y mientras el sol se ponía sobre el mar y el viento jugaba con los mechones sueltos de su cabello, Sofía percibió que el amor no se trata de ser visto por todos, sino de ser visto por quien importa, y sobre todo, por sí misma. Porque el verdadero final feliz no es encontrar a quien te complete, sino a quien te acepte, íntegra, con cicatrices, miedos y sueños. Y en ese instante, entre el calor del abrazo de Gabriel y la paz que latía en su pecho, supo. Amar y ser amada es bonito, pero encontrarse y nunca más perderse es el amor más profundo de todos. Si este contenido te atrapó, demuestra que estás con nosotros. Suscríbete, dale me gusta y deja tu comentario. Es rápido y ayuda mucho al canal.